Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Llegó el viernes 4 de agosto, un día que marcaría un hito en la historia de Venezuela y un punto de inflexión, un punto de quiebre en la crisis política que ya lleva 4 meses y 121 muertos. Me refiero a la instalación de la polémica Asamblea Nacional Constituyente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, la Asamblea Nacional, justo al frente del hemiciclo protocolar donde sesiona la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Es así pues que el viernes 4 de agosto a las 11 de la mañana el oficialismo se concentró, marchó junto con sus simpatizantes desde la esquina El Chorro, Parque Carabobo y la Avenida Libertador, en el municipio Libertador de Caracas, bastión del chavismo, con su base de apoyo donde la concentra aún más, que es el municipio Libertador, el centro de la ciudad capital, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, que es la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio de Miraflores. El oficialismo llegó a la Asamblea Nacional, llegó específicamente al Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Ahora se instala enfrente de la sede donde sesiona la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa legítimamente el 6 de diciembre de 2015. Por lo tanto, esta situación denota que en Venezuela ahora existen dos asambleas o dos especies de poderes legislativos. Es así pues que esta sede del Palacio Federal Legislativo fue tomada por el oficialismo para llevar a cabo el acto de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Pero esta instalación no ha estado exenta de polémica, porque evidencia también cierta fractura política a lo interno del chavismo. Y esto se debe a la conformación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha dejado por fuera al, tal vez, funcionario o miembro del chavismo más radical, el conocido número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, exdiputado, actual constituyentista territorial por el Estado Monagas, pero tanto él como la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, Iris Varela, ex ministra de Asuntos Penitenciarios, y Delcy Rodríguez estuvieron presentes en la instalación. Lo particular del caso, lo que ha causado polémica a lo interno del chavismo, aunque no se haya evidenciado, pero sí causa fractura y división entre los dos polos de poder que existen en el chavismo, es la designación como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de Delcy Rodríguez, ex canciller de Venezuela, también ex ministra de Comunicación e Información de Venezuela. Es así pues que Delcy Rodríguez ocupa un cargo de un órgano o un suprapoder que en teoría podría darle más facultades y más poder que el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto debido a que la Asamblea Nacional Constituyente es un suprapoder que va a actuar con poderes plenipotenciarios, va a aglutinar los poderes del Estado, de cada poder público, y va a ejercer sus competencias y funciones transitoriamente mientras dura la instalación, o mejor dicho, mientras dura la ejecución y el desarrollo transicional de la Asamblea Nacional Constituyente que no se ha especificado. En 1999 se preveía y de hecho se planteó que la Asamblea Constituyente propuesta e impulsada por el entonces presidente recién electo Hugo Chávez estaba de alguna manera prevista para durar unos 6 meses, para sesionar por 6 meses, pero al final duró 3 meses y medio. Esta Asamblea Nacional no se ha de alguna manera determinado su duración de esta constituyente propuesta por Maduro de manera ilegítima, arbitraria, unilateral, según analistas políticos, con denuncias de fraude sobre el Consejo Nacional Electoral que le atribuye unos 8 millones de votos a esta Asamblea Nacional, cuando 3 consultoras y firmas privadas de estudios de opinión como Datincorp, Data Analysis, Delfos y también Torino Capital, para
ser 4, e incluso la empresa que le suministra el material tecnológico al CNE, Smartmatic, aseguran que en un rango de 2 a 4 millones de votos obtuvo esta constituyente en Venezuela, con un promedio oscilante de 3.6 millones según la firma Torino Capital, pero no se acerca a los 8 millones que asegura, o más de 8 millones que asegura y afirma el Consejo Nacional Electoral, y ahora, mucho menos tras la revelación y el anuncio por parte de Smartmatic de que la elección, según sus estimaciones, al ser la empresa que le provee el material electoral al CNE y que lo ha hecho desde 2004 en Venezuela, asegura que hubo fraude o, citando palabras textuales, que los resultados fueron manipulados. Entonces la constituyente empieza a sesionar cuando, aparte de ser designada como presidenta Delcy Rodríguez, presidenta de la constituyente, fue designado como vicepresidente de esta constituyente Aristóbulo Istúriz, ex vicepresidente de Venezuela. Y también forman parte de ella Cilia Flores, primera dama de Venezuela, y Elías Jagua, quienes junto con Diosdado Cabello figuraban como posibles candidatos para la presidencia de esta constituyente. De hecho, se daban a conocer informaciones acerca de que grupos de poder dentro del chavismo presionaron para que Diosdado Cabello fuera presidente de esta constituyente, pero en una reciente alocución en cadena nacional por parte de Nicolás Maduro, este anunció, o mejor dicho, propuso, pero de manera muy taxativa, que él planteaba la propuesta de postular a Delcy Rodríguez como presidenta de la constituyente, y Maduro en cadena nacional le preguntó a sus oyentes si estaban de acuerdo y lo aprobó. Es decir, que casi de manera unilateral y ejecutiva, quien puso en la presidencia de la constituyente a Delcy Rodríguez fue el presidente Nicolás Maduro. Ahora, según analistas políticos, Nicolás Maduro estaría de alguna manera actuando de una forma suicida, debido a que el presidente, en este caso la presidenta de la constituyente, tiene las facultades de dirigir los hilos del órgano que va a modificar preceptos constitucionales que podrían incluso alterar los esquemas típicos y tradicionales del Estado, y más aún un Estado tan conservador y estructurado como lo es el Estado venezolano, por lo menos en la práctica, o mejor dicho, en teoría, aunque en la práctica sea un Estado resquebrajado, un Estado dividido en el sentido de la polarización, porque hay polarización en el Estado venezolano, con el Poder Judicial actuando como un bufete de abogados con actos judiciales espurios para pretensiones de cálculos políticos completamente erróneos para el Poder Ejecutivo, o al servicio del Poder Ejecutivo, junto con el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, y una Asamblea Nacional, el Poder Legislativo aislado, que cuenta con un apoyo por lo menos tácito por parte del Ministerio Público en el Poder Ciudadano, pero esto ha exacerbado y abierto la brecha entre oficialismo y oposición en Venezuela, en un mismo estado que ahora, según la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, está disuelto. La Asamblea Nacional ya empieza a generar sus efectos. Aunque se proponía a Diosdado Cabello dentro del ala más radical del chavismo como presidente, el ala moderada de Nicolás Maduro fue la que prevaleció, fue la que venció, según lo que afirman los analistas políticos de mayor trayectoria en Venezuela. Por lo tanto, ese fue el motivo por el cual Delcy Rodríguez resultó electa, o mejor dicho, designada como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto se da en un día en el que una marcha convocada por la oposición a la Asamblea Nacional para protestar en contra de la instalación de lo que denomina fraude, esta fue reprimida por parte de funcionarios de la Policía Nacional Venezolana, funcionarios de la Guardia Nacional, dejando un saldo de 11 heridos en importantes localidades de Caracas, lo que ya suma un total de más de 1.500 heridos, más de 3.700 detenidos, 121 personas muertas y 589 civiles juzgados en juicios y tribunales militares, con un saldo de más de 500 presos políticos en el país. Al ser entonces la constituyente un suprapoder,
y teniendo en cuenta el artículo 349 de la actual Constitución, la de 1999, establece que los poderes constituidos, y cito, no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ni siquiera el presidente no podrá objetar las decisiones de la Asamblea Constituyente. Cualquier cambio que instaure la Constituyente dentro del Estado, ya sea un cambio social, político, económico o jurídico, no podrá ser objetado por el presidente. Simplemente es, de alguna manera, letra escrita, plasmada, taxativa y una orden a cumplirse. Por lo tanto, esta constituyente puede implementar acciones que de hecho ya ha anticipado la propia presidenta de la constituyente, ex canciller Delcy Rodríguez, al asegurar que ya empezará a asumir funciones plenas en sesiones plenarias a partir del 5 de agosto, sábado 5 de agosto en Venezuela. De hecho, el mismo día en que se instala la constituyente se da a conocer la destitución en exclusiva por parte del medio Últimas Noticias, el periódico de corte oficialista Últimas Noticias, en una comunicación que mediante fuentes en el Tribunal Supremo de Justicia le declararon y le informaron en exclusiva al periódico oficialista pro gobierno Últimas Noticias que se había ordenado y tomado la decisión en la sala plena del TSJ la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, según el presidente del TSJ, magistrado Michael Moreno, debido a razones de carácter ético y moral que suponen la realización de un juicio posterior a esta destitución ya confirmada por sentencia, sin especificar el número, pero ya confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia en su sala plena. Ya de facto está destituida Luisa Ortega Díaz, y esto se produce en un escenario en el que en la campaña para la constituyente ya tanto el presidente como Diosdado Cabello y otros candidatos a constituyentes ya aseguraban que al Ministerio Público y a la fiscal general Luis Ortega Díaz específicamente le quedaban los días contados. Es decir que mediante acciones ejecutivas unilaterales sin consulta se procedió ya a la primera decisión de la constituyente, que fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Esta no se ha pronunciado, aunque se rehúsa a abandonar su cargo, pero ya ha tomado una decisión arbitraria la Asamblea Nacional Constituyente, que de hecho también, según el mismo Nicolás Maduro, va a encarcelar a los opositores terroristas. E incluso el propio Nicolás Maduro amenazó en una alocución pública al líder opositor Freddy Guevara al llamarlo, y cito, muchachito estúpido, y al asegurarle que una celda lo espera con su nombre después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, se prevén detenciones por concepto de persecución política, como ya ha sucedido con Leopoldo López, con Antonio Ledesma, quien fue trasladado de vuelta a su casa tras ser detenido, llevado de regreso a Ramo Verde, al penal militar de Ramo Verde, a donde fue llevado Leopoldo López, pero no fue retornado a su casa, solamente Antonio Ledesma. Y toma y dame, y estas cortinas de humo basadas en estrategias políticas, jugando con enroques con los presos políticos venezolanos y también persiguiendo a líderes opositores, llevándolos a tribunales militares, como fue el caso del alcalde de Mérida, y también ahora con la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y juicios militares a civiles. Las detenciones de Estado y la persecución política de Estado se acentúa con acciones unilaterales de la Asamblea Constituyente que podrían ocupar cierto espacio en esa constitución, que no es reconocida ni sería reconocida por no pasar por un referendo previo, y posiblemente podría no pasar por un referendo posterior, ya que queda a exhortación y consideración de la constituyente si someter a votación de si el pueblo venezolano desea aprobar o no la constitución que resulte supuestamente de esta Asamblea Constituyente, aunque no se pretenda, según analistas, realizar una constitución nueva, sino modificarla sin consultarla al pueblo. Por lo tanto, aunque el oficialismo asegura que esto es para alcanzar la paz, no especificado cómo y bajo qué métodos y modificaciones o enmiendas constitucionales podrá aplicar los mecanismos necesarios para que se regrese a la paz y bajo qué políticas y normas en este contrato social que supone la constituyente, como lo aseguraba Montesquieu y Rousseau, teóricos políticos y filósofos políticos, implica para la sociedad venezolana.
Por lo tanto, en este juego político en la Asamblea Nacional Constituyente también se evidencia la clara diferencia con la Asamblea de 1999. Según el analista político muy reconocido en Venezuela, en una entrevista para la cadena BBC Mundo, Ernesto Alvarenga, historiador y también constituyente del año 1999, otra diferencia es que aquella vez, en la constituyente del 99, impulsada por Chávez, estaba clara la calidad de esos asambleístas. Todos eran constitucionalistas, abogados constitucionalistas, demócratas, muy preparados, con formación académica y profesional. Pero ahora, según Alvarenga, vemos que son activistas políticos sin mucha preparación, no, sin una preparación jurídica, académica, profesional. Vladimir Villegas, también constituyente de 1999, asegura que otra diferencia con la constituyente de ahora es que en ese entonces el liderazgo del presidente Chávez era indiscutido, por lo que una puja de poder entre el Ejecutivo y la Constituyente era improbable. No había posibilidad, ya que había una clara segmentación de poder y de la cuota de poder que le correspondía a cada quien. El de la Constituyente o la cuota de poder de la Constituyente era transitoria. La de Chávez en el Poder Ejecutivo era permanente durante su tiempo de mandato. Pero ahora la puja puede pasar porque al no ser incluido como miembro de la Junta Directiva y ser uno de los candidatos de mayor impulso a esta iniciativa, como lo es Diosdado Cabello, podría generar una radicalización de su polo, precisamente radical, dentro del chavismo, como polo de poder fracturado que se encuentran dos, el chavismo y el ala moderada de Maduro, que no se atreve a actuar tan vehementemente como lo hace Diosdado Cabello. Por lo tanto, podría haber enfrentamiento, por lo menos discursivo, al interior de la Asamblea Constituyente, y esto podría generar disenso dentro de este órgano que va a actuar como un suprapoder en Venezuela, con esta instalación que coloca a la oposición incluso en 3-2, al de alguna manera tratar de obligarla a ir a elecciones regionales o a participar en este proceso de la constituyente, y de no hacerlo, según la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, la justicia venezolana se les va a aplicar. Es decir, que el oficialismo obliga a la oposición a sentarse, a negociar en la constituyente, a participar en la constituyente, o de lo contrario, la justicia les llegará. Ahora, no ha especificado ni la presidenta de la constituyente ni el presidente de la República, Nicolás Maduro, qué tipo de justicia es esa, lo que Maduro llama la justicia constituyente. Aún así, se observan dos poderes ahora actualmente en Venezuela: el poder del presidente de la República y el poder de la mujer encargada de dirigir los destinos de un órgano que va a cambiar los esquemas del Estado venezolano en lo que puede ser la formación, según analistas políticos, de una sexta república en Venezuela, con esta Asamblea Nacional Constituyente ya instalada.